presentar el tema enemas evacuantes por colostomía, un procedimiento que realizamos muchos en las áreas quirúrgicas, principalmente en el área de cirugía, donde tenemos pacientes con algún tipo de ostomías, en este caso la colostomía, y que en realidad los pacientes requieren de nuestros cuidados para poder realizarse estudios y procedimientos quirúrgicos. Entonces es importante que sepamos cómo poder realizar este procedimiento, y en esta presentación vamos a presentar la manera de hacerlo correctamente y tratar de liberar algunas dudas que tenemos en cuanto al procedimiento. Mi nombre es Jessica Concepción, soy enfermera de la Clínica de Terapia Enterostomal de esta institución, el Complejo Hospitalario Metropolitano. Como ya les dije, es un procedimiento por el cual se introduce mediante una cánula o sonda en el colon a través del estoma intestinal líquido o algún tipo de solución al paciente con el objetivo de controlar el hábito intestinal, administrar algún medicamento, producir una evacuación del contenido del colon, controlar el dolor, facilitando el reblandecimiento y la expulsión de las heces, estimulando el peritaltismo y favoreciendo la expulsión de los gases. Este es el caso de los pacientes que nos presentan algún tipo de obstrucción a nivel del colon. Limpiar el intestino como preparación para procedimientos diagnósticos y o quirúrgicos. ¿Qué equipo debemos de tener siempre presente al realizar este procedimiento? Bueno, principalmente, y muy importante saber lo que esto requiere de un recurso humano, que es el enfermero o la enfermera. Es un procedimiento propio del enfermero o la enfermera. Entre los recursos materiales tenemos el equipo de protección personal, como ya sabemos, nuestras batas, guantes, mascarillas, caretas, etcétera. El protector de cama para evitar ensuciar las sábanas del paciente, las bolsas para desechos, las bolsas para ostomía, ya que requerimos un cambio posterior a la realización del enema por la colostomía. Necesitamos entonces cambiar el sistema que tiene el paciente. Necesitamos gasas, necesitamos gel lubricante o cayé, necesitamos una sonda rectal o vesical tipo sonda Foley. Por lo general recomendamos el uso de sondas bastante gruesas, de calibre 18 o de calibre 20, para evitar entonces algún tipo de perforación o lastimar la mucosa intestinal. Un conector de venoclisis para hacer la adaptación a un suero fisiológico o al tanque de enema. En nuestra institución, por lo general, cuando realizamos el enema para limpieza, para algún procedimiento, usamos más que el agua o algún tipo de preparación, utilizamos suero fisiológico. En nuestro caso sería la solución salina. Utilizamos 1 litro de solución, de 1 litro a 1,5 litros de solución salina para la limpieza del enema, del colon. En algunos casos, cuando el enema se lo hacemos con medicamentos, debe de existir una orden médica que nos indique cuál es la preparación y qué medicamentos deseamos administrar a través del colon del paciente, en el caso de algunos pacientes que es lo más común que vemos en nuestra institución, que es el enema por la tulosa a los pacientes que presentan alguna encefalopatía hepática. Necesitamos unas tijeras y necesitamos una paleta o jarra colectora para poder ir recogiendo todos los desechos que va eliminando o que va expulsando a través del colon, y obviamente a través de la bolsa. La capacidad va a ser superior, así que necesitamos una paleta para poder entonces administrárselo, poder colocarlo junto al paciente para que el paciente vaya drenando entonces directamente a la paleta o a la jarra colectora. Necesitamos un atril o soporte para colocar la solución salina.
Es importante, antes de iniciar el procedimiento o la demostración del procedimiento, saber algunas cositas muy importantes en cuanto al estoma del paciente. Existen formas o técnicas quirúrgicas que nos presentan diferentes formas de vernos visiblemente un estoma. Los más comunes, estos son las colostomías en asa, que son aquellas colostomías que cuando vienen del quirófano usted ve que el paciente trae con una especie de un tubito que le llamamos tutor que atraviesa el estómago. Ese tipo de colostomía se llama colostomía en asa y obviamente tiene dos boquitas, una boca que es la que va a hacer la eliminación de las heces propias de la digestión del paciente y otra boquita que viene de la parte que está, por decirlo así, en descanso, que es la parte que viene del recto, que es la parte por donde el paciente bota mucosidades. Nosotros recomendamos o lo que la indicación es administrar la solución a través de la boquita, que es la que está haciendo la digestión, que es la que está botando las heces propias del paciente. Tenemos las colostomías terminales, que son las colostomías más comunes y las que tienen una boca que solamente tiene un ángulo de drenaje y es por ahí donde el paciente elimina sus heces. Y tenemos las colostomías de dos bocas, muchas veces pueden ser pegadas o otras veces se ven separadas, una en cada lado del abdomen del paciente y obviamente nosotros vamos a administrar el enema por la boca donde el paciente hace sus eliminaciones, que es la boca proximal, la que viene del estómago, por donde el paciente entonces está haciendo su digestión. Es importante que sepamos diferenciar todas estas cositas para la administración correcta, por el lugar correcto, y hacerle una correcta administración pues, del enema al paciente. Okay. Una vez que ya hemos recolectado todo el insumo, nos dirigimos hacia la unidad del paciente y le explicamos, obviamente, el procedimiento que le vamos a realizar. Por ejemplo, muy buenos días, señora RM. En el día de hoy, les vamos a administrar un enema por colostomía, ya que el día de mañana usted tiene un procedimiento en el cual se le va a utilizar el área de la colostomía. Mi nombre es Jessica Concepción, yo soy enfermera y vamos a administrar el enema que por orden médica se le ha sido indicado. Le explicamos también al paciente lo que le vamos a introducir. Vamos a introducirle 1 litro de solución salina para tratar de hacerle la limpieza de su colon, que es el área que va a ser estudiada el día de mañana, ya que se le va a hacer una colonoscopía y a través del estómago se le va a introducir una camarita para observar su colon. Una vez orientado el paciente, se le explica del procedimiento que se le va a realizar, se le explica además qué puede sentir o qué sensaciones se puede encontrar durante la realización del procedimiento o qué consejos se le puede dar para que el paciente se sienta más cómodo. Se le explica al paciente que durante el procedimiento puede sentir una sensación de llenura. Recuerde que le vamos a administrar 1 litro de una solución que ella no tenía en su colon. Obviamente va a sentir llenura. Le pedimos al paciente que cualquier cambio o cualquier sensación que ahora presente nos las comunique enseguida, porque si el paciente refiere dolor o refiere mucho dolor o refiere a algún tipo de cólicos o calambres intestinales, debemos interrumpir la aplicación y ver si es porque la solución se está administrando de manera muy rápida y debemos entonces disminuir la velocidad con que estamos realizando. Una vez orientado el paciente, obviamente con nuestro equipo de protección de seguridad colocado, en este caso solamente voy a usar los guantes para economizar un poco lo de los insumos, pero ya sabemos que debemos de tener todas nuestras batas, caretas, etcétera, todo esto puesto.
orientado al paciente, se le solicita al paciente que se coloque un poco de lado a su lado izquierdo, se le coloca en esta parte la paleta, abrimos la bolsa para que cuando introduzcamos el líquido, la solución, pueda ir drenando directamente a la paleta. En la parte superior de la bolsa vamos a hacer con nuestra tijerita desechable, si es posible, vamos a hacer un corte en la parte superior, tratando de que no sea muy grande porque después entonces se nos va a derramar. ¿Para qué? Para por ahí poder introducir cómodamente la sonda a través del intestino. Cuando ya tenemos montada nuestra venoclisis, nuestra solución salina, lo que vamos a hacer es vamos a purgar el sistema para evitar administrarle gases o aire al estómago. Hacemos la adaptación de la conexión a nuestra sonda Foley y sacamos todo el aire como si fuera fuéramos a poner una solución, una venoclisis. Usamos el Caillé, que lo dije con anterioridad, primero nos aplicamos un poquito de Caillé, que esto es una técnica que yo uso, muy en lo personal me funciona. ¿Por qué? Para introducir el dedito meñique, el más chiquito, con un poquito de Caillé a través del ángulo de drenaje. Recordemos que el ángulo de drenaje de las heces es la boquita del estómago por donde salen las heces que el paciente está produciendo. Introducimos el dedo suavemente por el intestino y vemos hacia qué dirección va dirigido, como quien dice, el camino o el mismo intestino, porque algunas veces está hacia arriba, otras veces está laterales, otras veces están hacia abajo. Entonces, el introducir el dedo con un poquito de Caillé nos permite saber hacia dónde vamos a dirigir la sonda. Una vez ya metimos el meñique y ya sabemos hacia dónde, colocamos en la punta de la sonda Foley, Caillé, y entonces vamos a introducir la sonda a través del intestino en la dirección que se nos dirige, ya hemos palpado con el meñique. Entonces dejamos introducir la sonda aproximadamente 10 centímetros. Al momento de introducir la sonda, tratamos de que se introduzca de manera suave y sin hacer resistencia. Si hay resistencia, debemos de volver a sacar y debemos nuevamente intentar introducir la sonda lo más que podamos, para que una vez introducida la sonda y al haberse metido sin ningún tipo de obstrucción o con algún tipo de resistencia, entonces vamos a abrir nuestro cuentagota y vamos a introducir toda la solución. Podemos comenzar con un goteo lento y posterior entonces podemos ir aumentando el goteo. Vamos conversando con el paciente: señora RM, ¿cómo se siente? Si se siente algún cambio, usted me comunica y llevamos una interrelación en ese momento con el paciente. Una vez administrado los 1000 cc, retiramos la sonda con mucho cuidado, tratando de no lastimar la mucosa del paciente, y descartamos entonces todas las conexiones que hemos utilizado. Obviamente en nuestro cartucho rojo desechamos todo el material sucio y dejamos entonces que del intestino salga ya, obviamente, como está aquí goteando, la solución que hemos introducido, y va a ir limpiando. Una vez hemos terminado de administrar la solución y abierto la bolsa para que drene, debemos esperar aproximadamente de 15 a 20 minutos tratando de que ese intestino expulse toda la solución que se pueda. Si retiramos la bolsa enseguida para hacer el cambio, entonces lo que podemos hacer es que cuando retiramos la bolsa, el intestino puede reaccionar y obviamente es un movimiento involuntario para la paciente y no puede retenerlo, lo que provoca entonces que el paciente se vaya a ensuciar. Este es nuestro procedimiento la realización del enema por la colostomía.
en estos momentos esperamos que el paciente termine de hacer sus eliminaciones, descartamos la paleta y posteriormente entonces le colocamos un nuevo sistema al paciente ya totalmente cerrado y orientamos al paciente que posterior a la aplicación va a ver que sus heces van a ser líquidas, la bolsa se va a tender a llenar un poquito y se le orienta al paciente entonces que puede ir al baño a descartarse la bolsita, las heces que va eliminando directamente entonces ya en el baño. Importante en este procedimiento ver la consistencia de las heces cuando van saliendo y si es necesario la aplicación de otros enemas para una mejor limpieza. En esta exposición quiero darles algunas recomendaciones que debemos tener muy en cuenta cuando vamos a realizar un enema por colostomía. Antes que todo debe haber una prescripción médica para poder administrar el enema al paciente. Preferiblemente el paciente el día anterior al procedimiento debe de tener una dieta líquida o ligera con mucha hidratación para que las heces puedan salir bastante claras y el intestino, en este caso el colon, pueda ir lo más limpio posible. Al administrar el enema debemos hacerlo lentamente y a una presión no excesiva. Recordamos que podemos ocasionarle algún tipo el paciente se le puede ocasionar algún tipo de calambres o dolores, esa sensación de llenura que es bastante incómoda. Quizás la sensación de llenura es bastante común porque le estamos introduciendo el líquido, pero hay que orientar al paciente que eso iba a ir pasando en la medida que él va haciendo la eliminación de todo el líquido que se le ha administrado. Entonces, es importante evitar lesionar la mucosa del intestino cuando estamos administrando el enema, ya que al momento de introducir el catéter o la sonda, si lo hacemos de una manera seca, sin calle, podemos entonces lesionar la mucosa. Por eso es que recomendamos el uso del calle al introducir la sonda. Y hacerlo de una manera que no sea a presión. Si hay resistencia, recordemos, debemos sacar la sonda y volverla a introducir. Si el paciente refiere a algún tipo de dolor, náuseas, mareos, calambres, hay que suspender, hacer las notaciones y comunicarle al médico encargado del paciente o del servicio en que está a cargo del paciente, explicarle lo que sucedió durante el procedimiento y por lo cual se tuvo que detener. Al administrar la solución, debemos evitar que las soluciones o estén muy calientes o estén muy frías, porque esto también ocasiona molestias en el paciente. Evitar introducir aire en el colon porque impide el retorno de las heces y favorece la distensión abdominal. Por eso que veíamos que antes de administrar la solución hacíamos todo lo que se purgaba todo lo que es el sistema hasta la sonda para evitar entonces introducirle aire al intestino. Importante, muy importante instruir al paciente. Se le dice al paciente además que se haga masajes a nivel del abdomen inferior y alrededor del estómago para facilitar la evacuación. Recuerden que nuestros pacientes con colostomía, que está a nivel del colon, intestino grueso, el paciente va a producir heces muy parecidas a las que normalmente hace por el ano, por la ubicación, obviamente, del estómago en el intestino grueso. Las heces en el intestino grueso ya son más compactas, más pastosas, entonces, por lo tanto, va a requerir no de uno, sino de varios enemas. Por eso es que se le recomienda una dieta ligera antes del procedimiento. ¿Para qué? Para que todo esto ayude a
que las heces deben de ir al procedimiento bien claras y sin grumos. Y se le puede recomendar al paciente entonces que se dé este tipo de masajes para ayudar entonces a que esos grumos, todos esos grumos vayan saliendo. Porque por lo general para el paciente cuando viene a un procedimiento, esto come bastante porque sabe que va a venir en días ayuno y muchos pacientes tratan es de comer mucho antes de la ayuna y vienen con el intestino bastante cargado o con su dieta normal y vienen con el intestino bastante sucio, entonces va a requerir entonces de cierta ayuda para ayudar al intestino. Entonces estos masajes alrededor del estómago son muy buenos para que ayudar a que esos grumos vayan eliminándose y, vuelvo y les repito, cuando el paciente vaya al procedimiento quirúrgico o al procedimiento diagnóstico, al examen, en la mayoría de los casos la colonoscopía, esto vaya lo más limpio posible, con heces bastante claras y sin grumo. Es importante también, o ayuda mucho, que al paciente se le administren laxantes vía oral, pero esto obviamente también va a requerir de una prescripción médica. Recordemos que como son procedimientos invasivos al paciente que debe tomar o que le debemos realizar el enema, todo debe estar prescrito. Y recordemos también que este procedimiento del enema por el estómago es prácticamente exclusivo de las colostomías. Las ileostomías ya van a requerir de una indicación especial, ya sea por algún tipo de obstrucción o algún otro motivo, pero por lo general este procedimiento se le realiza a pacientes con colostomía, un estoma del lado izquierdo en el intestino grueso del paciente. Entonces, otra recomendación muy importante, que todo este procedimiento que la enfermera o el enfermero ha realizado, esto lo anote y lo comunique tanto a sus compañeras como a los médicos tratantes. Todos los incidentes que tuvieron durante el procedimiento, la administración del enema, si fue exitoso, no sé, se pudo administrar sin complicaciones, bendito sea Dios, o sea, igual todo se anota. Si el paciente tuvo algún tipo de molestia, algún tipo de calambre, algún tipo de dolor, se tuvo que suspender, o la consistencia de las heces, si aún todavía tienen mucho grumo, si aún todavía sale muy sucio, hay que comunicárselo tanto a los compañeros como a los médicos tratantes para que todos estemos anuentes y es que esa preparación del paciente esto sea exitosa. Recordemos que somos un equipo y todos debemos velar porque ese paciente se le realice todos sus procedimientos de la manera adecuada. Entonces, a manera de conclusión, pues podemos resaltar entonces que la orientación al paciente sobre los procedimientos a realizarse permita la colaboración del paciente para su preparación. O sea, que esto es de ambas partes, o para el fin de terapéutico se dé positivamente en su beneficio. Gran parte del éxito en la realización de un procedimiento diagnóstico y quirúrgico es la buena preparación que le brinda el equipo de enfermería previamente a su realización. El conocimiento de los procedimientos y acciones del enfermero o la enfermera evitan el retraso en la preparación del paciente y en las demás actividades de la sala. Una buena organización desde el inicio de nuestro turno, cuando vamos a aplicarle el enema al paciente, etcétera, y saber cómo hacernos, nos acorta tiempo, que el tiempo para nosotros es oro y es muy valioso. Muchas gracias por la atención y espero que les